Gedeón. En los días en que Israel vivía sin un rey y cada tribu luchaba por mantenerse fiel al Dios que la había rescatado de Egipto, la tierra atravesó una de sus épocas más oscuras. El pueblo había caído en ciclos repetidos de olvido y desobediencia, se alejaba, sufría las consecuencias, clamaba por ayuda y, una vez más, recibía misericordia. En ese tiempo, los madianitas y otros pueblos del desierto se convirtieron en una amenaza constante. No eran solo ejércitos que venían a pelear una batalla, eran como una plaga estacional que arrasaba con el fruto de la tierra. Cuando llegaba el momento de la cosecha, subían en grandes grupos, saqueaban los campos, robaban el ganado y dejaban hambre en su camino. Israel, que estaba llamado a habitar y cultivar la tierra con libertad, empezó a esconderse en cuevas y refugios, como si ya no fuera dueño de su propio hogar. La opresión fue tan severa que la vida cotidiana se volvió una estrategia de supervivencia. Sembrar era un riesgo, criar animales era un riesgo, celebrar era un riesgo. El miedo se instaló como un techo bajo que todo lo cubría. Por eso, cuando el pueblo clamó, no fue un lamento superficial, fue un grito desde la desesperación. Y, antes de que apareciera un libertador, la historia bíblica muestra algo importante. Dios no responde solo con fuerza, sino también con verdad. Un mensajero de Dios recordó a Israel su identidad, su historia y el origen de su ruina. Habían sido rescatados, protegidos y guiados, pero habían prestado su corazón a otros dioses y habían perdido el rumbo. Ese recordatorio no era para humillar, sino para despertar. La liberación, en la Biblia, no es solo salir del peligro, es volver a la alianza. En ese escenario aparece Gedeón, no como un héroe de leyenda, sino como un hombre escondido en la realidad de su tiempo. El relato lo sitúa en una escena muy significativa. Gedeón estaba tratando de asegurar un poco de alimento en secreto, trabajando donde no lo vieran, porque el saqueo era casi seguro si se descubrían provisiones. Su primera imagen es la de alguien que vive bajo presión, que intenta proteger lo poco que queda. No está en un palacio ni en un campamento militar, está en un rincón, buscando sobrevivir. Y ahí, precisamente ahí, Dios lo llama. La historia muestra un contraste que atraviesa todo el relato, lo que Gedeón ve de sí mismo y lo que Dios decide hacer con él. Gedeón pertenecía a una familia común, y dentro de su casa, él no era el más destacado. Su tribu tampoco era la más fuerte. El texto insiste en esa pequeñez porque quiere que el lector entienda la lógica de la historia. El rescate de Israel no será la exhibición del poder humano, sino la demostración del poder de Dios que levanta al débil. Aún así, esa pequeñez no se convierte de inmediato en valentía. Gedeón tiene temor, dudas, preguntas, y no intenta disimularlas. En la Biblia, la fe muchas veces nace en medio del temblor, no en ausencia de él. El llamado de Gedeón no fue solo una misión militar, empezó como una reforma espiritual. Antes de marchar contra Madián, Gedeón debía confrontar la idolatría dentro de su propio entorno. En su comunidad había un altar dedicado a Baal y un símbolo sagrado asociado al culto pagano. Aquello era una señal de lo lejos que había llegado el pueblo. Adoraban a Dios con palabras, pero sostenían otros altares con hechos. Gedeón derribó ese altar y levantó uno para el Señor. Lo hizo de noche, no por estrategia épica, sino por miedo. Ese detalle, lejos de descalificarlo, lo hace humano, obedeció, aunque con temor. Y ese primer acto, silencioso y arriesgado, fue una declaración de prioridades. La libertad que Dios iba a traer tenía como base el regreso a la fidelidad. La reacción del pueblo fue intensa. Cuando descubrieron lo que había ocurrido, quisieron castigar al responsable.
Pero la historia muestra cómo, incluso allí, el relato empieza a voltear la situación. La defensa de Gedeón no viene de su fuerza, sino de un argumento simple que deja en evidencia la impotencia de los ídolos. Si Baal era realmente un dios, podría defenderse por sí mismo. Esa lógica, más que una burla, era una luz en medio de la confusión. Israel había temido a los madianitas porque eran fuertes, y había temido a los ídolos porque parecían poderosos, pero la realidad era que solo el Dios vivo podía sostener y salvar. Entonces el conflicto militar se acerca. Los madianitas se reúnen, y el peligro ya no es un rumor, es un ejército. Es aquí donde el relato resalta otro elemento central. Dios no solo recuerda a Gedeón su misión, también lo prepara por dentro. Se describe como el Espíritu de Dios impulsa a Gedeón, y él convoca a varias tribus para reunirse. No es un líder que nace con carisma natural, es alguien que va creciendo paso a paso, mientras la historia avanza. Aún así, sus dudas no desaparecen de golpe. Gedeón busca confirmación, no por simple curiosidad, sino porque siente el peso de lo que se le pide. En la narrativa bíblica, ese momento se asocia con una señal relacionada con un vellón de lana, una manera de pedir certeza de que Dios está guiando de verdad. Cuando por fin llega el momento de enfrentar a Madián, ocurre lo más inesperado. El ejército israelita, reunido con esfuerzo, parecía por fin una respuesta razonable. Sin embargo, Dios ordena reducirlo. La razón es reveladora. Si Israel vencía con un gran número, podría atribuirse la victoria a sí mismo y olvidar, otra vez, quién lo rescata. Así, la historia se convierte en una lección en movimiento. Dios debilita el orgullo antes de fortalecer el brazo. Muchos hombres regresan a casa, y el grupo queda reducido de manera drástica. Incluso después, se hace otra selección hasta quedar un número sorprendentemente pequeño para la magnitud del enemigo. Aun con ese ejército reducido, Gedeón todavía necesitó fortaleza interior. La narrativa muestra que Dios le concede ánimo de una forma muy concreta. Escuchar, casi de manera providencial, un sueño en el campamento enemigo que interpretaba su derrota. Ese detalle tiene un significado especial. Incluso el miedo de Gedeón queda bajo el gobierno de Dios. El temor no lo paraliza para siempre, se convierte en un lugar donde Dios puede colocar valentía. Gedeón entonces se prepara para una estrategia que no parece lógica militar, pero que encaja con el propósito de toda la historia, que la gloria de la victoria no se confunda. El plan fue sencillo y, a la vez, asombroso. En lugar de espadas como protagonista, los hombres llevan antorchas ocultas, cántaros y trompetas. Se reparten alrededor del campamento enemigo de noche. En un momento señalado, rompen los cántaros, dejan ver la luz de las antorchas y hacen sonar las trompetas. El estruendo y la luz en medio de la oscuridad crean confusión. El campamento de Madián, sorprendido, entra en pánico. La historia describe cómo la desorientación provoca que se ataquen entre sí. El enemigo, que había sembrado terror durante años, se desmorona en un instante. Luego viene la persecución. Israel, junto con otras tribus convocadas para cortar la retirada, persigue a los madianitas en fuga. El relato muestra que, aunque la victoria es de Dios, el pueblo participa activamente en asegurarla. La fe no sustituye la responsabilidad, la obediencia se traduce en acción. Sin embargo, esa parte también revela tensiones internas. Algunas tribus se sintieron menospreciadas por no haber sido convocadas desde el inicio, y Gedeón tiene que actuar con sabiduría para evitar divisiones. La victoria externa, a veces, deja al descubierto problemas internos que también deben tratarse. A medida que avanza, la historia expone otra faceta del liderazgo de Gedeón, la capacidad de perseverar cuando otros se cansan. Su grupo, ya pequeño, sigue persiguiendo a los reyes madianitas. Hay pueblos israelitas que, por miedo o por cálculo,
se niegan a ayudar con alimento. Gedeón no se detiene, continúa con hombres agotados, pero decididos. Finalmente alcanza a los líderes enemigos y la amenaza queda quebrada de raíz. El resultado es un periodo de paz para la tierra, una pausa en el ciclo de opresión. La vida puede volver a crecer donde antes solo había saqueo. Después de la victoria, el pueblo quiere honrar a Gedeón de una forma que revela la necesidad humana de poner un rostro permanente a la seguridad. Le ofrecen liderazgo dinástico, una especie de reino. Gedeón rechaza la idea de reemplazar el gobierno de Dios por el dominio de un hombre. Ese momento es fuerte. Demuestra que Gedeón entiende, al menos en palabras, que la libertad de Israel depende de su relación con Dios, no de la figura carismática de un vencedor. Pero la historia bíblica, fiel a su realismo, no termina pintando un final perfecto. Después de rechazar el poder, Gedeón toma decisiones que terminan siendo un tropiezo para el pueblo, un objeto religioso que, con el tiempo, se convierte en un motivo de desviación. Es como si el corazón humano, aun después de experimentar un milagro, siguiera teniendo la tentación de agarrarse a símbolos equivocados. Ese final agridulce es parte de la enseñanza. Gedeón fue usado por Dios de manera poderosa, pero no fue impecable. La Biblia no presenta a sus jueces como santos intocables, sino como instrumentos imperfectos. La salvación no depende de la pureza total del líder humano, sino de la fidelidad de Dios. Al mismo tiempo, el relato advierte que una victoria externa no garantiza una fidelidad interna permanente. Se puede derribar a Madián y, aun así, mantener puertas abiertas a nuevas formas de idolatría. Por eso, el libro de Jueces insiste en ese ciclo, la necesidad constante de volver al Señor. Para los cristianos, la historia de Gedeón enseña que Dios llama y utiliza a personas que se sienten pequeñas. La vocación no nace del currículum, sino del propósito de Dios. Gedeón comienza escondido, temeroso, inseguro, y aún así es levantado para liberar a su pueblo. Esto se conecta con un patrón que aparece en toda la Escritura. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, no para humillar a las personas, sino para mostrar que la esperanza no está encadenada a la capacidad humana. En términos cristianos, esto prepara el corazón para entender el Evangelio. La salvación es gracia, no trofeo. También hay una enseñanza sobre el proceso de la fe. Gedeón pide confirmaciones, necesita ánimo, crece paso a paso. Para el cristiano que se siente débil, esto trae consuelo. Dios puede trabajar con una fe que todavía está aprendiendo a caminar. La historia no celebra la duda como si fuera un ideal, pero muestra que Dios acompaña al que busca obedecer aún con temor. La madurez espiritual no siempre es un salto, muchas veces es un camino de pequeñas obediencias en medio de grandes inseguridades. La parábola o enseñanza práctica que se desprende de Gedeón puede resumirse así: Dios puede hacer mucho con poco cuando el corazón aprende a depender de Él. Lo que parece insuficiente en manos humanas puede convertirse en instrumento poderoso en manos de Dios. Pero también enseña que la victoria exterior debe ir acompañada de fidelidad interior. La vida cristiana no se trata solo de superar temporadas difíciles, sino de permanecer en una relación viva con Dios cuando llega la calma. El verdadero triunfo no es solo vencer a Madián, es no volver a levantar altares que esclavicen el corazón.